Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar de As a Host con Century 21 Evolution. Tenemos acá el gusto, el honor de compartir este espacio en la tarde de hoy con Mauricio Franco Cadavid, quien es ingeniero industrial y gerente operaciones de Century 21 Evolution. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Juan Camilo, por la invitación. Y bueno, espero también ahí me escuches y me escuchen bien ahí para que tengamos una excelente conversación. Qué bueno, ¿no? Acá nos están saludando desde Bogotá, saludos desde Cúcuta. Qué bien, cada vez se están conectando más personas. Igual, estos webinars siempre quedan grabados y son colgados en el canal de Aso House de YouTube. Más adelante les voy a compartir como todas las redes de la asociación para quienes quieran curiosear y conectarse con otros webinars que hemos desarrollado anteriormente. Y bueno, no siendo más, hoy vamos a hablar de rentas medias y sus oportunidades. Un tema muy, muy interesante, ¿sí? Este evento lo estuvimos esperando desde hace mucho tiempo porque en nuestra industria se ha hablado mucho de las rentas cortas, ¿no? Y todos sus beneficios y, y demás, pero este tema de rentas medias es bastante innovador, ¿no? Es bastante interesante y despierta la curiosidad de muchas personas. Estuve hablando el día de hoy y me preguntaban, oiga, pero ¿cómo es esto de las rentas medias? Ahora, bueno, rentas cortas, rentas medias, ¿qué más hay? ¿Sí? Y esto es como la evolución del mercado inmobiliario, ¿no? Aquí vamos a explorar precisamente este segmento de las rentas medias, que representa una parte importantísima dentro del mercado inmobiliario y también vamos a descubrir qué oportunidades hay dentro de ello. Entonces, Mauricio, nuevamente un gusto y me gustaría que nos contaras un poco qué son las rentas medias, ¿no? Para aquellos que están muy curiosos y quieren adentrarse en este mundo y saber en qué consisten las rentas medias, partir como de esta premisa, ¿qué son las rentas medias? Excelente. Pues bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos los que se están conectando en este momento y los que nos verán en el futuro. El concepto, digamos, de las rentas medias, como se acuñan muchos conceptos o muchas eh, oportunidades o nuevas formas, digamos, en las que el mercado se comporta y se abren nuevas oportunidades, no alcanza, digamos, a hacer una definición en específico que hoy tenga, digamos, un aterrizaje concreto. O sea, hoy, digamos, las rentas medias se van acuñando más como una lógica de temporalidad dentro del segmento de arrendamientos. Digamos que en el pasado, la única opción que hemos tenido para hablar de arrendamientos o de rentas desde la actividad inmobiliaria es lo que hoy le llamamos rentas tradicionales o de alguna manera se fue acuñando a rentas largas. Y han sido, digamos, todos aquellos arrendamientos o todos aquellos procesos de administración en la parte inmobiliaria de rentas que normalmente tienen contratos que han superado 12 meses. Eso se volvió, digamos, como ese segmento. Las rentas cortas, digamos que se acuñaron muy fácilmente, más heredadas no tanto del segmento inmobiliario, sino un poco más del segmento hotelero, un poco del segmento turístico, y son aquellas rentas en las cuales son unos pocos días. Pues si nos devolviéramos un poco en temas regulatorios, la ley 820, que es la ley que regula el tema de arrendamientos, casi que dice, venga, si supera 30 días es cubrimiento de esta ley. Es decir, si está más de 30 días el arrendatario en el espacio, pues lo empieza a cubrir o envolver, digamos, la ley 820, pues que es lo que cobija desde el año 2003, ya 20 años, obviamente de una ley de este país, que me imaginaré que tocaremos parte de esos temas de Juan Camilo. Entonces, esta dinámica pues trae ese segmento de mercado. Cuando vienen las rentas cortas, y casi que también por definición, con esa misma exclusión que haría la ley 820, hasta 30 días se entendería fácilmente una renta corta. Entonces, teniendo esos dos espectros, comercialmente, como que 12 años, 12 meses, perdón, en adelante, acuñan una renta larga o una renta tradicional, a lo que le pudiéramos llamar hoy, y unas rentas cortas, juiciosamente delimitadas por abajo de 30 días, el nicho que se empieza a crear dentro de esos entornos, donde aparece un concepto importante dentro de las propiedades, que es el amoblamiento, porque normalmente si vas a estar 30, 60, 90 días en un espacio, pues no te imaginas el trasteo, no te imaginas pues obviamente mobiliario,
pues, electrodomésticos, cosas así. Entonces, cuando ya empecé a ver que los tiempos ni menos de 30 días y tampoco más de 12 meses, sino dentro de esos rangos, y la variable mobiliario se incorpora, aparece, digamos, ese concepto. Entonces, nos hemos ido encargando también mucho del proceso inmobiliario de mencionar este segmento y de empezar a acuñar un concepto de rentas medias que no está cubierto por el tema huésped y que es menos de lo que espera, digamos, una renta tradicional dentro del tema de arrendamiento. Qué interesante, Mauricio, y acá tocaste varios puntos muy importantes, ¿no? Y es el tema de, bueno, ¿qué tipifica una renta corta o un alquiler de vivienda o hospedaje de índole de vivienda turística? ¿Sí? Y son rentas inferiores a los 30 días, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero de 30 días hacia adelante, ¿sí? Cuando hablamos de 2 meses, de 3 meses, entonces ya qué definición aplicamos para ello, ¿no? Eso es muy interesante y pienso que podemos ahondar en ese tema. Adicionalmente, planteas el tema del amoblamiento. Sin lugar a dudas, si una persona va a hacer un alquiler superior a 30 días, digamos, 60 días, 2 meses, 3 meses, difícilmente va a llegar con su amoblamiento para en un periodo de tiempo tan corto después trasladarlo nuevamente a un lugar, ¿no? Entonces, este elemento del amoblamiento es también bastante importante y me he dado cuenta en el mercado inmobiliario y de alquiler o de arrendamientos, ¿sí? En la actualidad que hay una oferta mucho más amplia de espacios con amoblamiento, ¿sí? Para todos los esquemas de renta, hasta para la renta tradicional, cosa que no se veía tanto en el pasado, ¿no? Se ha creado como esa necesidad, se ha distanciado un poco la gente de movilizarse con tantos elementos, ¿sí? Y prefiere tener una solución completa, si lo describimos de esa manera, dentro de los 3 esquemas de alojamiento, ¿no? Acá también pienso que hay algo importante y cómo los definiríamos. Ya no sería un huésped, ¿no? Como se definiría en la vivienda turística, no, sino ya podría ser, no sé, un inquilino, arrendatario. Y bueno, pues pienso que esos puntos son bastante importantes. Total. Eh, ¿Tú cómo percibes el crecimiento y la evolución como de este segmento, ¿no? ¿Cómo has visto ese nacimiento, por decirlo así, y esas transformaciones o cómo se ha ido adaptando dentro del mercado de la renta y el mercado inmobiliario? Total, digamos que lo que da surgimiento a esta dinámica, Juan Camilo, son las condiciones de mercado que obviamente surgen en el usuario, que por los tiempos que se espera quedar en algún lugar, pues obviamente ya deja de estar en el concepto de renta corta, ya deja de tratarse como huésped, porque ya las causales pues empiezan a aparecer y dice que las vamos a ir tratando en la conversación, es porque posiblemente sea un profesional o un directivo o alguien, digamos, de una compañía, pues que requiere, digamos, en otra ciudad o en otro lugar, desplegar unas actividades que le van a tomar unos meses, ¿cierto? Un tiempo. El más común de alguna manera, pues que siempre estuvo disponible y que hoy toma más relevancia, tiene que ver con el segmento, por ejemplo, de estudiantes o personas que vienen y están 5 meses, 6 meses, digamos, que dentro de un formato de semestre, pero posiblemente vayan 1 o 2 meses de regreso a sus ciudades o a sus regiones de origen en sus vacaciones y quizás cuando regresen, pues no estaban pensando en suscribir contratos de largo plazo, sino que básicamente lo que tenían era más un tema de estar ese tiempo, ver cómo se comportaban ciertas cosas en el lugar donde ocupaba. Entonces, menciono, digamos, un par de ejemplos de lo que de forma natural el mercado empieza a solicitar y empieza a gestar, y dentro de esa oportunidad natural de mercado, dentro de esa tendencia natural del usuario, pues entonces el producto empieza a acomodarse y empieza a verse como un servicio, y usted ya dice, pues venga, si yo empiezo ya a lograr unos mobiliarios, unas adaptaciones para atraer, digamos, a ese nicho de mercado, pues empiezo a configurar otro segmento, donde mi inmueble, que me lo pueden rentar por años, con un contrato a largo plazo, con un proceso, digamos, natural de arrendamiento a largo plazo, pues ya no tiene esas mismas especificaciones. Entonces, el surgimiento de un poco de ese concepto de media estancia, pues siempre va a surgir en necesidades de mercado y en la adaptación de esos propietarios o de esos dueños de esos inmuebles que los empiezan a ajustar.
Y volviendo un poquito a la primera pregunta, me faltó acotar algo adicional, es que en esa definición, hasta las mismas plataformas digitales solo entienden como dos tiempos de renta, dos tipos de renta, las rentas cortas y las rentas largas, ¿cierto? Es como desde ahí. Entonces, cuando hablamos de esa media estancia o de esas rentas medias, pues es más esa intersección de los dos mundos, donde ya a través posiblemente de plataformas digitales que atraen huéspedes o turistas o ese segmento, pero con una configuración muy de la normativa y del mercado del lugar al que se va. Y para terminar de acotarlo ahí, Juan, no solo desde la necesidad de los usuarios, sino que algunas ciudades, algunos territorios, pues son más propensos a alojar o a permitir arriendos de unas medias estancias superiores a 30 días que otros, ¿cierto? Hay lugares y destinos en los que nadie se imagina pues más de una semana, más de 4 noches, más de 3 noches, pero es un fenómeno que hoy vemos con mucha claridad en las ciudades como Medellín, Bogotá, sé que también tiene mucho esa tendencia, y algunas otras, donde la persona se puede pasar es más unos meses que necesariamente unas noches o un fin de semana. Claro que sí, Mauricio, y acá hay dos elementos importantes. Bueno, el tema normativo, acá planteaste, perdón, la 820 del 2003, ¿sí? Uh -huh, Y plataformas digitales, y creo que vamos a ahondar en ello. uh -huh. Y esto va hilado con una pregunta que nos hicieron en el chat, eh, referenciando qué tipo de contrato se haría, ¿no? Entonces, acá hay dos normas o dos esquemas normativos que cubren la renta corta, y una vez son periodos superiores a 30 días, entra un nuevo esquema que es la 820, ¿sí? Que es la 820 del 2003. Entonces, ahí entenderíamos que el tipo de contrato ya, que no es un contrato de alojamiento, ¿sí? Sino es un contrato de arrendamiento, cambia, ¿no? Entonces, como normativamente nos rigen dos esquemas diferentes para las rentas cortas y las rentas medias, pero existiendo símiles e intersecciones, como que en rentas cortas también el elemento mobiliario es muy importante, Uh ¿sí? -huh. También tú mencionabas como esos segmentos, los estudiantes normalmente, y lo menciono con mi caso propio, yo soy santanderiano y fui a estudiar a Bogotá, la universidad, y uno estudiaba por 4 meses, Uh ¿sí? -huh. Y tenía que pagar el arrendamiento de esos 2 meses que uno estaba en su región disfrutando con su familia de las vacaciones. Uh -huh. Entonces acá vemos cómo se va adaptando y va evolucionando, ¿sí? El mercado, sí, como van evolucionando también las necesidades, y se va haciendo importante tener como más márgenes de movilidad en torno a esos acuerdos que voy a llegar, o ese relacionamiento que va a tener con la contratación de un inmueble, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante también las personas que viajan por trabajo, entonces van a desarrollar un proyecto y duran en la ciudad de Medellín, Cali o Barranquilla, 2 meses, pues les sería muy dificultoso, y creo que sería un poco costoso hacer, alojarse, y no sería como lo más cálido, agradable alojarse, digamos, en un esquema hotelero o un esquema de rentas cortas. Entonces ya buscarían una opción donde obtengan como unos precios atractivos, pero tengan unas condiciones de mobiliario, y demás, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar un poco en eso, en el tema normativo, que tú nos contaras cómo lo ves desde la 820, ¿sí? ¿Qué requeriríamos? Acá como nos plantean en el chat, ¿qué tipo de contratos deberían realizarse? ¿Cómo funciona en la actualidad? Perfecto. Digamos que no existe una prohibición a que se suscriban contratos entre la oferta y la demanda de forma directa. Es decir, un arrendatario pudiera directamente con un propietario suscribir un contrato superior a 30 días, que ya digamos lo dejaría en el marco de la línea o del segmento de los arrendamientos según la ley 820 del 2003, y dentro de esos parámetros, pues aparecen todos los riesgos que asumiría, digamos, en este caso, un propietario, y de alguna forma las desventajas a las que se puede ver inmerso un arrendatario si el propietario de ese inmueble pues no tiene unas buenas capacidades administrativas, de comunicación y de gestión. Entonces quiero coger ahí cada uno rápidamente. De cara al propietario, digamos que a pesar de que está disponible, y lo interesante, que también siento que es un tema que se puede ahondar, lo interesante es que hoy, aún dentro de una copropiedad, dentro de una propiedad horizontal, no existiría una limitación verdadera o concreta para que no se pueda, digamos, rentar por más de 30 días bajo un contrato de arrendamiento dentro de la ley y el marco de la ley 820,
Algunas administraciones sí, digamos, porque ha sido pues, mucho de la experiencia que hemos vivido acá en la ciudad, pues digamos que todavía está ese sesgo entre el concepto de un mal turismo o de alguien que no tiene un buen comportamiento y se empieza, digamos, como a mezclar un poco ese tema de algo que está dentro del marco legal, que no debería generar una prohibición expresa, pero aparecen, digamos, las limitaciones. Entonces, de cara a un propietario que vaya en esa dirección, pues obviamente nosotros lo vemos y puede ser que algunos colegas que estén aquí o que vean el video en el futuro, pues estarán de acuerdo que en últimas lo que buscamos acompañar todos los que estamos en operaciones inmobiliarias de administración de inmuebles en arrendamiento es cerrar las brechas de riesgo, entre ellas el no pago, digamos, de lo pactado en el contrato. Y más importante que el no pago es esa asegurabilidad para garantizar los flujos de ingresos que está esperando el propietario y peor aún, si se entrase en un proceso de restitución o en algún un tema complejo ya con el arrendatario por un no pago y por una renuncia al mismo, si no se tienen los procesos de asegurabilidad y si no se tienen esos temas cubiertos, pues aparecen unos riesgos complejos. Eso desde la parte, digamos, del flujo de caja y de los pagos de cánones mensuales o por los periodos que se contraten. Y adicionalmente lo que tiene que ver también con pólizas y cumplimientos y cubrimientos del tema del mobiliario, ¿cierto? Que de alguna manera hoy al menos el concepto asegurador y en algún caso el tema afianzamiento, pues normalmente no cubren ese cruce entre aquí está el mobiliario, pero lo usa un tercero, ¿cierto? O sea, hoy digamos, muchas de esas compañías aseguradoras te cubren tu propio mobiliario contigo en el inmueble, viviendo allí, bajo un concepto de pólizas, y solo hemos visto, digamos, algunos temas muy iniciales y muy en etapa de estructuración, donde se pueden cubrir esos temas de riesgo de mobiliario usado por un tercero, en este caso arrendatario. Entonces, quedándome en esa parte del propietario, a pesar de, como lo decía al inicio, se pudieran mirar esas posibilidades de negocio, digamos, de actividad, la importancia, digamos, de una intermediación inmobiliaria y unas capacidades, pues no solo va el tema de la póliza, sino que de las pólizas para cubrir el tema de cánones y demás, sino también el riesgo que puedan aparecer en el proceso, digamos, del arrendamiento. Y de cara al arrendatario, normalmente se sienten mejor acompañados cuando, digamos, hay un administrador en medio, que no necesariamente es el contacto directo, el manejo directo del propietario, pues por lo mismo, mantenimientos, reparaciones, situaciones obviamente que se deban resolver. Entonces, desde ahí te enfoco la respuesta, Juan, y el aterrizaje casi que obligado a lo que planteo es que lo empieza a cubrir un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Digamos que los contratos de hospedaje pues tienen sus límites muy claros y muy marcados, y los contratos de arrendamiento empiezan a cubrir esas brechas. Para ejecutar contratos de arrendamiento y entrar en el tema de generar pólizas que cubran parte de esos riesgos, incluyendo el no pago, pues lo mismo, se pasa por unos procesos también de aseguradora y hemos visto también cómo han venido ganando flexibilidad las aseguradoras y en algunos casos las afianzadoras para empezar a cubrir, digamos, aún esas temporalidades. ¿Qué sentimos hoy? Que quizás no está en el elixir del lo vemos como ese producto tan dinámico. Nos encontramos en algunos casos hace pocas semanas como venga, mínimo aseguro, mínimo tomo pólizas de 6 meses. Ya obviamente conversaciones, en diálogo, y sé que despertando mucho mercado ya los vemos, ya en algunos casos asegurabilidad de 30 días, eso es muy positivo. Y ya lo que viene detrás de eso es suscribir contratos por esos periodos, pasando filtros de aseguradoras que incluyen el doble de canon, eventualmente un deudor solidario, o sea, hay otros elementos, pues también nos hacen entender que no es un producto para todos los nichos de arrendatarios. O sea, de alguna manera también se generan unos filtros sin que le quite potencia como tal a la oportunidad de ese gran negocio que genera las rentas a media estancia. Qué interesante, Mauricio. Acá el tema del riesgo y las aseguradoras, claramente ellas también me imagino están en esa dinámica de comprender estos nuevos esquemas, ¿no? Así Y es. ya entrar en el diálogo y nada más plantear sobre la mesa como que, hey, están apareciendo estos escenarios, usted me puede asegurar por 30 días y lograrlo, me parece magnífico, ¿no? Ujú. Eso no lo sabía, me parece súper interesante porque eso de cara a minimizar los riesgos es muy interesante para el propietario o la compañía que está manejando o gestionando ese arrendamiento, ¿no? Total. Y Ahí, igualmente estamos
hablando de un tema muy, muy importante, y acá lo voy a ligar con algo ya que mencionamos, la 820 del 2003, y es cuando esos inmuebles que tienen la limitante para el desarrollo de las rentas cortas o la vivienda turística por temas de propiedad horizontal, pues acá se nos abre una oportunidad, ¿sí? Que son las rentas medias, y vemos que podemos minimizar los riesgos asegurando estos alquileres, ¿sí? Generando unos contratos de arrendamiento y demás, y eso puede ayudar al flujo de ingresos para mitigar como la no posibilidad de la renta corta, ¿no? Ahí pienso que es una alternativa, y en este momento para todas las personas que desarrollan vivienda turística o rentas cortas por plataformas digitales y demás, que tienen la limitante de la propiedad horizontal, pues han quedado como un poco frustrados. Y yo pienso que esta es la oportunidad para seguir generando una dinámica innovadora enfocado a unos segmentos de mercado muy interesantes, a una tipología de consumidores muy interesantes, que es como este consumidor de personas que se trasladan a ciudades por temas laborales, entonces tienen una media duración, pudiéndola definir así. También ahí incluimos el tema y vemos como cada vez, creo que no solo en esto, sino en muchos otros escenarios, cada vez se empiezan a fusionar conceptos y a fusionar dinámicas, ¿no? Es como en la renta corta, es esta intersección entre el sector de alojamiento, sector hotelero y el sector inmobiliario. Vemos también que de cara a los consumidores, si hablamos de los nómadas digitales, como ellos es una fusión como entre turista y no turista, ¿no? Como Ujú, esa persona que viaja o por negocios o por trabajo, viajan ujú. a conocer e interactuar con la cultura, pero a la vez tienen su dinámica de trabajo, y sus periodos son en muchos casos, en algunos casos, superiores a 30 días. Entonces ahí entra en un escenario de rentas cortas, ¿sí? Eh, entraríamos a también analizar de cara a los extranjeros, ¿sí? A estas personas, en caso de nómadas digitales, cómo funcionaría poderle brindar la oportunidad del alquiler, ¿no? Entonces ahí creo que eso se conecta con la temática de la plataforma digital. Es decir, si yo voy a desarrollar rentas medias, pierde relevancia la plataforma digital, es decir, plataformas, no sé, como Booking, Airbnb, etcétera, las existentes. Súper. Esa pregunta es muy interesante y eso es lo que te quería complementar con eso. Digamos que cuando hablamos de nichos de mercado muy específicos, es que de alguna manera el que va a tomar 30, 60, 90 días o más, pues normalmente pasará los mismos filtros que pasaría, digamos, un arrendatario a largo plazo, en inmueble tradicional desocupado por contratos a 12 meses y demás. Entonces sabemos que, digamos, eso es una gran segmentación. Vuelvo, insisto, sin que le quite posibilidades a un mercado gigantesco, pero digamos que sí genera ese segmento. Y en este caso, digamos, con personas extranjeras, casi que los elementos principales para afianzadoras o aseguradoras se vuelve un poco, no solamente el concepto de nacionalidad, sino también cómo entran al país a través de qué documentos, ¿cierto? Cédulas de extranjería o solamente el pasaporte, o sea, digamos qué vinculación, porque no todas las personas que vienen de afuera solo lo hacen vía pasaporte, algunas tienen alguna vinculación con Colombia o empiezan a hacer negocios en el país y, digamos, tramitan otro tipo de documentos. Y lo otro es el historial crediticio, el historial bancario, para ser más preciso, también nacionalmente, ¿cierto? O sea, qué relación financiera bancaria ha tenido esa persona con el país. Entonces, ahí aparecen unos elementos donde esa segmentación pues hace que esa parte del nicho pueda ser atendida a través del modelo de aseguradoras o afianzadoras, si pasa esos filtros, donde en algunos casos no solamente es la asegurabilidad o afianzamiento directo, sino a través de alguna configuración de CDTs o de alguna figura, digamos, como de respaldo financiero adicional que pudieran aparecer en esos casos, en esos escenarios. Y es allí, como las plataformas digitales, como los ejemplos que indicaste, posiblemente ya no cumplan todo ese rol completo que tienen en la corta estancia o en las rentas cortas, sino que ya cubren, es más un modelo de promoción. Es decir, es como si fueran utilizadas más para que la gente filtre, se entere y maneje, pero quizás ya no con todas las funcionalidades y las simplezas que tienen dentro de la operación natural. ¿Por qué me refiero, digamos, a ese tema en ese nivel de detalle? Porque al no ser un contrato de huésped o el contrato de hospedaje, el que acompaña
la transacción y la operación, sino que habría que pasar un contrato de arrendamiento por el periodo y por sus cubrimientos, pues de alguna manera los cubrimientos que generan las plataformas digitales pierden relevancia. No es que no sean adecuados, sino que de alguna manera si voy a transferir el riesgo hacia otro modelo que va a ser cubierto por aseguradoras, afianzadoras y otro tipo de contrato, pues cobran más sentido las plataformas digitales para promoción. ¿De qué te cuento aquí infidencia? Y que obviamente quedará pues aquí inclusive si se volviera también un mecanismo para que plataformas digitales, en este caso como Airbnb, también lo revisen. Y es que ocurre si tengo ya, digamos, alguien que viene a través de las plataformas, se queda, lo que llama Airbnb rentas largas, que lo que es motivo de esa conversación, una renta media, más de 30 días, ¿qué ocurriría en los casos donde cese el pago del arrendatario, del huésped en este caso, y se mantenga en el inmueble por ese periodo que fue superior? O sea, cuando veíamos este tema de conversación con Airbnb, encontramos que había, digamos, unos temas de hasta dónde llegaban las responsabilidades de acuerdo a los tiempos, y parte de lo que nos indicaban es igual adhiérete a la regulación de tu país en cuanto a lo que tiene que ver con estos tiempos. Entonces, aparece esa pequeña brecha que para nosotros se cierra con el tipo de mercado y el nicho de mercado que sí te cumple una media estancia, en ese te debes concentrar. Y utiliza las plataformas digitales como un medio de promoción, que debería ser muy importante, pues en la descripción, en el título de tu promoción, tienes que ser muy específico. Antes de tomar esta reserva, pues consulta los elementos asociados al país donde estás o según la regulación colombiana para contrato. Entonces es más un tema de claridad y de información, y por eso soy reiterativo de que hay que perfilar muy bien ese nicho de mercado para uno poder tener un negocio funcional dentro de esa categoría. Vale, qué interesante. Y ahí clarificamos varios elementos de cómo la plataforma digital sigue siendo una herramienta de comercialización interesante, puntualizando y dejando claridad en los aspectos que tiene que el usuario acomodarse pues a la norma, ¿no? Y a este esquema por esta tipología de periodo. Pero también quisiera hablar de cara a los desarrolladores, a los constructores y a los inversores, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué hay de cara al futuro? ¿Qué ves tú en proyección en cuanto a las rentas medias, proyección de crecimiento, eh, aspectos claves para el desarrollo de proyectos de esta tipología? ¿Se puede desarrollar un proyecto absolutamente enfocado solo a rentas medias o debe contemplar otra tipología de renta? Excelente. Esa pregunta me parece fantástica, Juan, porque de alguna manera, desde que se piensa en el origen del producto inmobiliario, desde que estamos hablando de desarrollo inmobiliario, de creación de producto inmobiliario, creo que es el mejor escenario. Toda la conversación, estos poco más de 30 minutos que podemos llevar en el diálogo, pues han estado asociados un poco más al producto que ya está terminado, al inmueble que ya está en el mercado y que se abre la posibilidad de tener otro uso o otra forma, digamos, de explotarlo, de generarle valor. Pero cuando hablamos del desarrollo inmobiliario, de la conceptualización inclusive desde el origen, se abren oportunidades demasiado interesantes porque ya empezamos a hablar de unos temas de nicho mucho más potentes. O sea, imagínate ahí con los dos ejemplos de nicho que pusimos ahora, sumarle, por ejemplo, nichos como el turismo de salud, ¿cierto? O sea, como aquellas personas que vienen a un procedimiento quirúrgico o a un tema estético o a cualquier condición, digamos, asociada al tema salud, y normalmente por cuidados, por convalecencia, por recuperación, pues necesitan de manera natural esos tiempos que normalmente pueden exceder esos 30 días. ¿Qué pasaría si la edificación o el conjunto en específico, digamos, está pensado para ese nicho y tiene sus funcionalidades, sus espacios de movilidad, sus zonas comunes, sus temas de servicio, incluyendo el tema de acompañamiento médico o unas capacidades dentro de la estructura y el diseño de la edificación ya pensadas para ese nicho? Pues haber unas posibilidades fantásticas en el tema de inversores. Mencionabas ahorita también el tema de nómadas digitales. Cuando empiezo a crear los espacios para esos fines, cuando digamos ya los inmuebles o los apartamentos o las casas, en caso de que haga una unidad, un conjunto horizontal, pues empiezan a contener los espacios internos de trabajo, el espacio de oficina, las formas en que las cocinas, los baños y todas sus adecuaciones son mucho más pensadas para estos nichos, el concepto de los rooftops o los espacios, digamos, sociales, cuando empiezan ya a tener esa posibilidad, pues pienso que desde nuestra perspectiva
ese es el verdadero y más potente camino para entrar, digamos, en el segmento de arrendamiento. Y hoy tocamos un tema muy interesante, que son los multifamily, o las edificaciones, o los conjuntos pensados para renta. O sea, digamos que desde su conceptualización, desde su semilla, de su origen, ya tienen toda esa trazabilidad. Y es ahí, Juan, cuando no solo aparece la media estancia como una posibilidad de negocio, sino que, así como en el ejemplo que nos ponían, de que si tenemos un vaso y tenemos tres materiales para llenarlo, que son piedras gruesas, piedras medianas y arena, vamos a garantizar con esos tres elementos llenar totalmente el vaso, ¿cierto? Las piedras grandes nos ocuparán gran espacio, las piedras medianitas o pequeñas, pues los demás, y la arena garantizará que esté a full. De ahí estamos hablando realmente de edificaciones que pueden estar en el formato de altas ocupaciones, o sea, edificios multifamiliares que puedan tener ocupaciones de alto porcentaje, tendientes al 100%, porque en ese ejemplo que pongo, pues las piedras grandes será, si mantengo algunos inmuebles dentro de la edificación al conjunto para renta a largo plazo o renta a larga estancia, pues me van a generar esa estabilidad, obviamente con una rentabilidad un poco más ajustada, pero unos contratos más estables. Podré tener sin inconvenientes las medias estancias, con inmuebles normalmente amoblados por meses, de acuerdo a estas tipologías que te menciono, y en el ejemplo de esa arena o ese ocupación full, pues la brindaría mucho más fácil, ya que la edificación es completa, desarrollada para ese fin, pues fácilmente tendrá un reglamento de propiedad horizontal que permita el despliegue también de rentas cortas. Esto es de un imaginario, es de un ideal y es de normalmente un proyecto de alto volumen, pero si hacemos edificios o edificaciones y de pequeños números de inmuebles, pues yo lo puedo perfilar lo suficientemente bien, pensarlo muy claramente para un nicho y activar, digamos, todas las características de ese producto inmobiliario de acuerdo al tipo de renta que quiero realizar. Eh, Excelente analogía, Mauricio. Yo soy apasionado por las analogías y estaba precisamente pensando en ellos, digamos, en la analogía del vaso, y podríamos definir como que esas piedritas gruesas son la renta a largo plazo, las piedritas un poco más delgaditas son la renta media y la arena es las rentas cortas. Y como la arena, ¿sí? Y haciéndonos el imaginario visual, se mete por todos los espacios vacíos de ese vaso. ¿Cómo tiene esa característica, esta cualidad? ¿Sí? Yo desde hace algunos meses he estado acotando un término o un concepto que defino como la versatilidad de uso. Y cómo esa versatilidad de uso puede llevarnos a tener esos porcentajes o esos índices de ocupación muy altos. Y no solo viendo la ocupación desde el esquema o la percepción del término en el sentido del hospedaje o el alojamiento, ¿sí? Que de hecho el concepto de ocupación nació en el sector hotelero, sino cómo se aplica para proyectos que tengan versatilidad de uso, donde pueden convivir dentro de un mismo escenario, teniendo las características estructurales, de diseño y demás, estas tres tipologías de alquiler. Y eso me parece muy, muy interesante. Es como yo veo que ese es el horizonte del negocio. Cada vez se entrelazan las cosas y hay como una multidisciplinariedad y multicaracterística en todas las tipologías de proyectos. Ahora los turistas no quieren ser denominados turistas, quieren ser denominados viajeros. Ahora el único esquema de alojamiento no es el esquema hotelero, hay muchos esquemas adicionales, ni hablar todos estos esquemas de alojamiento vinculados a la naturaleza que daría para otro webinar y demás. Entonces, qué interesante analogía, ¿sí? Eh, y bueno, antes de darle la palabra y abrir el micrófono para que las personas resuelvan sus dudas, entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Quiero mencionar lo siguiente. Con tu experiencia, ¿qué estrategias de marketing y gestión tenemos que desarrollar para captar el público o ese segmento, ese nicho de las rentas medias? ¿Cuáles serían los canales? Porque entonces acá entramos nuevamente a lo que mencionamos, que es la fusión de cosas. Ya no es un solo canal, ¿sí? Sino hay un multicanal, me imagino, aplicaría esto, pero pues eh, claramente tú tienes más claro como cuál sería esa estrategia, cómo serían esas prácticas de marketing para llegarle a ese segmento. Digamos que ha sido un tema muy interesante entender, Juan Camilo y personas que nos acompañan, el concepto de que hoy el mercado es capaz de absorber productos inmobiliarios en renta a larga estancia. O sea, las absorbe cada vez que usted pone un inmueble hoy a largo plazo, pasas unos filtros rápidos y en pocos días tienes una colocación.
Cuando hablamos de corta estancia, al otro lado del espectro, al otro lado del segmento, la natural ocupación, de acuerdo a la región donde esté ejecutando la actividad, por la magia de las plataformas digitales, casi que la dinámica de ocupaciones y de ritmo pues viene manteniendo también muy buena dinámica de estas tendencias. Y el arriendo tradicional o la larga estancia ha tenido también sus canales de promoción, que se han vuelto cada vez más naturales y más utilizados, que son habitualmente, por lo menos acá en Colombia, las plataformas de promoción inmobiliaria, se vuelven el canal natural, que lo respalda con mucha facilidad un aviso de ventana. Cuando se ve, digamos, en el inmueble, pues se vuelve un elemento de promoción y de publicidad muy simple. Los amigos de las vigilancias o las porterías, pues se vuelven un elemento. O sea, todos los canales para la renta de larga estancia están casi que definidos, acotados, y estamos en un mercado con un alto deseo de consumir, al menos pues hablando un poco más de la referencia a Medellín, pero imagino que les pasa en muchas de las ciudades de ustedes. En la corta estancia, las plataformas digitales se volvieron reinas y obviamente ya pues algunos proyectos, edificaciones o algunos que ya se van volviendo casi que cadenas de inmuebles y disponibilidad, sus propias plataformas y su propia inercia y su posicionamiento lo garantizan. ¿Qué pasa con las rentas medias? Es el reto, digamos, en el que estamos, sobre todo porque pertenece mucho al gremio inmobiliario, más que un poco al gremio turístico, más al inmobiliario, que normalmente las plataformas de renta tradicional no son muy suficientes, ¿cierto? O sea, digamos que han ido creando una lógica del segmento, pero no es casi que lo más usado. Y por las plataformas digitales para rentas cortas, pues normalmente cuando se filtran los tiempos es que aparecen las oportunidades. Entonces hay un reto muy interesante y es que hay que crearlo como se crea un negocio o como se despega, digamos, una actividad económica. Voy a poner un ejemplo también un poquito salido, pero si estuviera en el negocio, digamos, de la repostería y hiciera pasteles y panes ornamentales y estuviera, digamos, en ese nicho, pues ¿cómo la empiezo a dar a conocer? Pues por múltiples medios, o sea, casi que es empezar a explorar todas las posibilidades. Debo estar en las plataformas de rentas cortas con sus respectivas claridades. Debo estar en las plataformas de renta tradicional con sus respectivos detalles. Y debo impulsarme adicionalmente mucho en redes sociales, en contactos, en esquemas de referidos, en los mismos amigos vigilantes porteros. O sea, hoy digamos que la tarea es más de construir, y me imaginaría yo que poco faltará, o incluso lo estamos poniendo aquí como idea de la creatividad, o si alguno obviamente ya está, digamos, en ese segmento, ese marketplace o esa plataforma que se empieza a especializar en ese segmento, ¿cierto? ¿Cierto? Que de alguna manera le va faltando un poco y pues si se volviera de esta charla, de esa conversación también un punto de partida, o si ya está por ahí o de alguna manera me la pueden como poner en conocimiento que digamos no es muy identificable hoy, no está muy bien posicionada por decirlo de alguna manera, ese tipo de plataformas que puedan concentrarse tanto en ese segmento que quien esté dentro de ese formato de necesidad y obedezca algunos de los nichos que hemos mencionado inclusive durante la conversación, puedan ir allí y tomar esas disponibilidades y jalonar, digamos, esos espacios, porque lo hablaba inclusive contigo, Juan Camilo, semanas atrás, se vuelve hasta complejo por el tema de las ocupaciones si estoy en una plataforma digital y tengo una renta superior a 30 días, porque resulta me cogen una fecha de 15 a 14 del mes siguiente y la siguiente que toman, digamos, es de 25 a 24. Entonces, esas brechas que no las voy a poder llenar, como en el ejemplo con arena o con las noches, porque, digamos, la copropiedad no lo permite, pues generan unas desocupaciones gigantescas. Si vamos pensando en las posibilidades y capacidades de esos marketplace o algún brazo que saque, digamos, una plataforma digital actual o un brazo fuerte que saque, digamos, una plataforma de promoción de larga estancia, para ese segmento, yo creo que empieza a cerrar mucho la brecha y la respuesta ahí para aterrizarla sería hoy por todos los medios, todas las disponibilidades, porque es un tema muy de negocio y de irlo posicionando y de generar referenciación. Por eso me parece tan importante la pregunta que me hacías ahorita de el desarrollo inmobiliario pensado para esos nichos, porque si soy capaz de posicionar para un nicho específico una edificación, pues empiezo a generar unas altas ocupaciones. Súper, Mauricio. Y acá quiero, por último, mencionar antes de darle la palabra a todos los asistentes que quieran resolver dudas, igual las pueden ir escribiendo en el chat. Y acá hay un elemento, y tú lo mencionas, fundamental, y es todo lo que gira en torno
a las copropiedades, ¿no? Desde la compañía de vigilancia, que se tiene que adaptar a estas nuevas dinámicas, tiene que formarse, ¿sí? Tiene que haber un proceso de formación. También las compañías de administración de la propiedad horizontal tienen que adaptarse y tienen que formarse en estas nuevas dinámicas. En algún punto, yo ahorita estoy ahondando mucho en el tema del nomadismo digital, me parece un tema apasionante, ¿sí? Pero este nomadismo digital como que es de los ápices que se va manifestando en la actualidad por la hiperconectividad y la facilidad de trabajar desde un lugar u otro. Y aparte, como ese sentir, y eso ya se enmarca en la dimensión emocional del ser humano, de que el viajar y descubrir e interactuar con nuevas culturas nos llena, ¿no? ¿Sí? Pero en un webinar que hice, yo dije, pero oiga, no nos olvidemos que en algún momento de la historia nosotros los seres humanos fuimos nómadas, ¿no? Ujú. Entonces yo pienso que tenemos que aprender de esa lección. Fuimos nómadas y hicimos asentamientos por el tema de la agricultura, ¿sí? Porque éramos nómadas, porque teníamos que buscar nuestro alimento de un lugar a otro. Después aprendimos con la agricultura y empezaron los asentamientos y después vinieron las ciudades y demás. Y ahora el fenómeno es que pues claramente podemos encontrar los alimentos en un lugar u otro, sino este tema del nomadismo y de la movilidad, es decir, cada vez somos más móviles los seres humanos, permanecemos, lo vemos en este caso de las rentas, que ya se aparecen nuevas vertientes, es decir, no solo existe la renta tradicional, que son periodos de un año o superiores a un año, sino vemos que la gente se está moviendo de otra manera, ¿no? Ese consumidor se está moviendo de otra manera. Y yo creo que la lección a aprender es hacer las cosas muy bien, como lo hemos planteado, y estos ruteros que hemos mencionado en este webinar, y que no vaya a suceder como sucedía en la prehistoria cuando éramos nómadas, que muy seguramente sucedía que esos nómadas, esas culturas nómadas se encontraban unas con otras y entraban en disputa. Debemos aprender de eso y en ese escenario no tenemos que encontrar en disputa, y también es un mensaje como a la sociedad en sí mismo, y es entender que todo está cambiando y que no le tenemos que tener temor al cambio, sino que tenemos que ser juiciosos, hacer las cosas de la mejor manera, adaptarnos, formarnos desde la empresa de vigilancia, la empresa de administración, mitigar los riesgos desde ese propietario inversor que alquila su inmueble, desde ese propietario residente y demás. Pero bueno, abro, el espacio para que resuelvan dudas acá a todos los asistentes. Si quieren levantar la mano y hacerlo verbal, bienvenidos, o pueden escribir en el chat. Pues, acá está pues Mauricio muy dispuesto a resolver cualquier inquietud en torno a la temática de este webinar, que son las rentas medias y sus oportunidades. No sé si quieras mencionar algo, Mauricio, mientras nos van acá planteando las dudas. Vale, no, siento que es un segmento que se construye, que a más organizado y a más profesional se haga esa actividad también, trayendo lo ganador del hospitality, de las capacidades, digamos, de manejo de huéspedes que nos enseñan las rentas cortas y los servicios hoteleros, traer mucho de eso, digamos, al mundo de la media estancia. Obviamente no se aplica igual, pues no, obviamente no toque asear el inmueble con la misma frecuencia, los servicios ya cambian porque pues la persona va a estar más tiempo que si estuviera 2, 3 noches. Y obviamente el profesionalismo desde un cuidado y el manejo jurídico y de todos los aspectos de la larga estancia o digamos del inmobiliario tradicional, creo que genera una conjunción interesante. Y no, lo que acuñaría ahí es que la oportunidad es gigantesca, el tema de generar más tejido y más posibilidades de esos inmuebles, incluso con la paciencia de los propietarios que se vinculan con el tema, porque normalmente las colocaciones no son tan ágiles como las rentas cortas, puede entregar una rentabilidad promedio mejor que la renta a larga estancia, pero posiblemente no se sienta, digamos, en los primeros periodos, en los primeros meses, sea un poco más retador. Así que se necesita, digamos, también ese perfil de riesgo de esos inversores que son capaces de soportar ese despegue. Y si estamos viendo ya y nos escuchan desarrolladores o les comparten este tipo de mensajes o reportan el clubcito ahí de YouTube y les mandan a un desarrollador y vamos generando esos lazos, esa conexión, pues obviamente con toda la estructura juiciosa se pueden crear productos muy interesantes para atender estos mercados. Vale, Mauricio. Bueno, acá ya tenemos varias preguntitas, ¿no? Eh, Uno, buenas noches. ¿Qué periodo de tiempo se considera como renta media? No sé si lo mencionaron. Gracias. Bueno, le vamos aquí a recapitular a Tatiana.
no sé si la quieres resolver tú, Mauricio. Sí, ¿Qué periodo de tiempo se considera renta media? eso. Vi una de las 6:51 de Kelly Balbuena, donde dice, ¿dónde podemos conocer la oferta que ofrecen de proyectos y unidades en renta Ok, corta? sí, Sí, no sé de pronto perdón, ahí sí, me quisiera. salté aquí, Buena. ¿Dónde podemos conocer ofertas que ofrecen proyectos de unidades de renta corta y renta media, me imagino? Ujú. Eh, Chévere conocerlo. Cuéntanos, Mauricio. Perfecto, sí, conocer oferta de proyectos, unidades, me imagino. La pregunta pues, la quiero enfocar desde dos aspectos rápidos, que de pronto cubren lo que está solicitando. Como inversora o como participante, digamos, de ese tipo de proyectos, pues normalmente los vas a encontrar en últimas en Internet, en estas plataformas, esos marketplaces de proyectos nuevos, hasta en lo físico, en las revistas estas inmobiliarias donde aparecen estos proyectos y vas a ir viendo pues esas opciones. O si lo estás obviamente perfilando un poco más desde como usuaria o como huésped, pues normalmente imaginaría yo, la respuesta está más asociada a las plataformas digitales. Imaginaría que eso pueda generar una respuesta. No sé si me lo ratifiques ahí con un dedito arriba o con algún comentario adicional. No, yo creo que ella lo ratifique con la Sí, segunda pregunta que hace. ¿Y cuál es el promedio del ROI, promedio. del Return of Perfecto. Investment de los proyectos? Perfecto. Yo entonces hacia allí también para complementarlo. Digamos que normalmente las dinámicas de rentabilidad en bienes raíces, cuando vamos al proyecto tradicional, comprado al constructor tradicional, que espera es vender e irse y no quedar, digamos, a futuro, y viene ese comprador individual a vivir el proceso de que su inmueble funcione, aún si lo pusiera en renta media, normalmente, comparado con una renta a larga estancia, puede incrementar entre un 20 y un 30% promedio su expectativa, digamos, de ganancia, su expectativa de crecimiento. Y cuando hablamos de retorno, se lo plantearía, digamos, como en porcentajes anuales, que ha sido también una media que ha venido apareciendo con más tendencia. Cuando vemos rentas cortas en el rango anual de un 16, 18, 20, 22, algunos vemos al menos en un buen Excel y en una buena publicidad del rango del 24% anuales. Te podrías estar de acuerdo a ese mismo proyecto, si solamente fuera en media estancia, también como un intermedio, o sea, así como de la renta larga puede subir un 20 o 30% en promedio, de una renta corta puede estar abajo un 20 o 30% menos. En concreto, si tuvieses un proyecto que normalmente te atrae por una renta larga, con una rentabilidad estimada, digamos, de un 20% anual, más o menos en un concepto, digamos, de media estancia, podría estar en un rango de un 14%, 15, 16, pudiera ser más o menos por allí. Eso para esos proyectos que se publicitan en esos rangos. Cuando uno va a realidades, a operaciones concretas, nuevamente el primer año, mientras estabiliza la caja, el proyecto y demás como proyecto completo, no es tan así como lo muestra muchas veces la publicidad, en algunos casos se aplica, pero normalmente son rentas que están un poco más abajo. Entonces, si te respondo juiciosamente ahí la pregunta, Kelly, para que tengas comparación. Si comparas con media, con larga estancia, arriba un 20, un 30. Si comparas con rentas cortas, un 20, 30 abajo, más o menos promedio para la media estancia. Vale, listo. Le voy a dar bueno, voy a resolver la duda de Tatiana. Buenas noches. ¿Qué periodo de tiempo se considera como renta media? Es Ujú. periodo de 30 días a un año, ¿sí? Y le voy a dar la palabra a Daniel Peláez. Un saludo, Daniel. Ahí te di solicitud para reactivar el micrófono. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Mauricio. La pregunta mía va hacia lo siguiente. Pensando en una idea de negocio para este tema de rentas de mediana estancia, eh, ¿qué pensarías vos, Mauricio y Juan, pues para los dos, qué puede ser más rentable, digamos, en el mercado colombiano? Una plataforma tipo marketplace de colocación en el que se busquen inquilinos y se unan con propietarios, o una plataforma más de administración tipo Airbnb donde se cobre un fee y se administra la propiedad también en temas de mediana estancia. ¿Cuál de las dos creen ustedes que puede ser más útil? Muchas gracias. Vale, ¿Quieres Daniel. hacerlo, Gracias a Juan? ti. Gracias, Dani. Bueno, no. Te doy la palabra primero a ti que eres el invitado, aunque tengo algunas cosas que mencionar, pero te cedo la palabra. Perfecto, sumemos ahí puntos de vista. Daniel, B. Si estás hablando, digamos, de ese marketplace, como donde pues, se ocupa mejor
a la final, yo creo que los dos mundos pudieran funcionar. A la final, el concepto de un marketplace, que una oferta y demanda directa atiende un nicho de mercado que se quiere comportar de esa manera. Me voy al espectro, digamos, de los productos tradicionales. Lo que logra un Mercado Libre, lo que logra un eBay, lo que logran, digamos, otras plataformas de compra y venta de objetos y de elementos, es atender ese nicho de mercado que quiere encontrarse de forma directa. Entonces, si respondo justamente tu pregunta y me lo puedes ratificar, te agradezco o mejorarla, es que para ese nicho, esa será la mejor forma de llevar un marketplace adelante. Y si estamos hablando de un nicho de mercado, de un perfil de inversión o de inversor que normalmente no se quiere ver abocado al proceso administrativo, a la gestión de la propiedad, a estar enfrente de ella, pues lo más sensato obviamente será ofrecerle unas posibilidades de gestión y administración. ¿Qué es importante en bienes raíces? Porque hemos visto también muchas PropTech y muchas startups pues, del tema inmobiliario que ofrecen muchas de estas lógicas. Detrás de la actividad inmobiliaria todavía hay mucha actividad operativa, o sea, todavía se necesitan muchas manos, todavía se necesita mucha gestión, muchos funcionarios en últimas operando cosas. O sea, de alguna manera es un negocio que a pesar de que la digitalización lo acelera, lo mejora, lo acompaña, su derivación o su backup todavía necesita esa capacidad. Y si se está hablando de pensar un marketplace, una plataforma, normalmente las tercerizaciones, sobre todo en etapas tempranas, son retadoras. Entonces, siempre se sugiere nuevamente para ese tipo de pensamiento y desarrollos, empezar con unas capacidades internas juiciosas, ir creciendo como de menos a más. Entonces, no sé si de esos dos ambientes, Daniel siente ahí que se le responde y obviamente el complemento de Juan Camilo. Bueno, Daniel nos puede hacer los comentarios en el chat, pero yo creo que fue muy completa la respuesta, ¿sí? Digamos, acá hay un escenario, una oportunidad en temas de marketplace, no hay que olvidar, Airbnb es un marketplace, ¿sí? Especializado que en rentas cortas o en vivienda turística si utilizamos la denominación normativa colombiana, ¿sí? Entonces, aquí claramente hay una oportunidad de negocio en el desarrollo de un esquema de este tipo, ¿sí? Pero muy bien lo mencionaba por el otro lado, muy bien lo mencionaba Mauricio, el tema de la operación requiere de muchas manos y requiere muchos temas logísticos, operativos complejos, ¿no? Entonces, es como las herramientas o los elementos de juicio para el análisis de Daniel. Bueno, acá nos hicieron otra pregunta en el chat. Joey CP. ¿Cómo ingresar a un mercado de media estancia cuando estamos empezando la experiencia de Airbnb por primera vez? ¿Qué estrategias de aliados podemos tener o estrategias generales para enfocarse en ese nicho? Súper bien, Joe. El concepto ahí que planteas, yo quería que se empiece a responder desde si tienes la posibilidad de un inmueble, sea porque el reglamento de propiedad horizontal, si está dentro de un conjunto, lo permite, o si es un inmueble individualizado que no depende de un reglamento de propiedad horizontal y te permite operar corta estancia, lo mejor que pudiera pasar es que tengas los dos modelos funcionando en simultánea. Es decir, que dejes esa agenda de separación, digamos, de las noches o, digamos, de reserva, esa es la palabra, que dejes la oferta de reserva con la versatilidad. Es decir, si te toman por meses, pues vas a tener la posibilidad de tener un poco más de estabilidad y mejor ocupación. Y los espacios vacíos, si los puedes ocupar por noches y por renta corta, pues te permitiría eso. Entonces, si es un tema de incursión en Airbnb y tienes esa posibilidad, lo de ahí. Si el inmueble como tal, por estar dentro de una copropiedad y no tener, digamos, de manera expresa la posibilidad de hacer rentas cortas en la edificación, pues se supondría que lo más clave se vuelve la media estancia, ¿cierto? Para ello que tienes que ser juicioso, digamos, en metodología. Si utilizas plataformas como Airbnb, debería ser bastante claro desde la descripción y desde el asunto, incluso desde la promoción, desde el anuncio, en que al ser solamente a media estancia, pues vas a tener que cumplir unas regulaciones nacionales, en este caso está en Colombia, y pues ello obviamente te hará ir a entender y a profundizar en cuáles son esos elementos. Y a la vez, como lo mencionaba ahorita Kelly, juicioso con los números, o sea, que entiendas de alguna manera
cuánto te valdrá el mobiliario, qué expectativa, obviamente, cuánto, digamos, estaría dispuesto el mercado a pagar por esa renta amoblada por meses, y que tengas en cuenta que sobre todo al inicio las desocupaciones pueden ser altas y eso te puede hacer entrar, digamos, en un poco de tensión e incomodidad. Entonces, explorado eso, pues que te acompañes, te asesores, seas como juicioso en los datos y demás antes de incursionar ahí en ese segmento. Vale, bueno, acá nos hicieron otras preguntas. ¿Y vale cuando se puede solo operar? Yo otra vez, con estancia media o larga. Bueno, pues si solo puedes operar estancia media o larga, creo que ese es el escenario total y la oportunidad que tienes, ¿no? Tienes que manejarte con ello y pues ahí hay una oportunidad de ingresos un poco más altos con la media estancia versus la larga, pensaría yo. No sé si tengas algo para complementar en eso. Sí, digamos que las dos son totalmente disponibles y tienen un comportamiento similar. Digamos que pasa normalmente en una larga estancia, que si vas a hacer una renta tradicional, posiblemente no tengas que incurrir en la inversión de mobiliario y posiblemente no tengas que pensar mucho en un tema de nicho, de concepto, de personalización, posiblemente es un mueble muy típico, con los muros blancos, con las puertas cafés, o sea, completamente tradicional, que bajo una regulación también de hacer una renta tradicional, pues lo puedes ejecutar. Si vas a ir a media estancia, normalmente estás buscando atraer otro nicho de mercado y ya el mobiliario, la forma en la que organizas el inmueble, otras características, donde lo publicites, cómo lo traes, te va a exigir otras características, en algunos casos inversiones adicionales. Entonces, por eso lo asociaba, digamos, a ese negocio pues, de la repostería, la pastelería, pues como pensándolo como un negocio tradicional, pues te tocará posicionar tú o tus inmuebles de acuerdo a lo que quieras, al nicho al que quieres llegar, a la forma en la que ejecutas tu mobiliario, a dónde pautas para traerlo, a dónde generas, digamos, información, y pues te va a exigir, digamos, un poco más que hacerlo a larga estancia. Pero jurídicamente pudiera ser muy similar, ya lo que te cambias en la operación. Vale, acá nos complementaron un tema de los ROI. Muchas gracias a Joaquín Cerón Moreno. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ya llevamos exactamente, falta un minuto para una horita Ujú. con esta temática muy, muy interesante. Es un tema del cual nos ha hablado mucho. Estamos abriendo como este debate y esta discusión. Kelly, bueno, sí, yo tengo una. ¿Cuál es la ciudad de Colombia más atractiva para rentas cortas? Bueno, para rentas cortas, si nos hablas de rentas cortas, las ciudades que marcan las cifras más altas son Bogotá, Cartagena y Medellín. ¿Sí? Estas son las ciudades más atractivas si nos vamos de cara a las cifras, ¿no? Pero, pero no siempre las herramientas de análisis de mercados para rentas cortas nos muestran algunos escenarios muy específicos y con tipologías especiales. No hay que olvidar que Airbnb, y nada más al ingresar a la página y al home de Airbnb, por denominarlo así, privilegia esas propiedades con mucha personalidad, algunas en frente de un lago, en el bosque. Entonces ahí también pueden haber escenarios interesantes para percibir ingresos y altas rentas, ¿no? Pero pues sin lugar a dudas las ciudades que dominan o que marcan las cifras más altas son Bogotá, Cartagena y Medellín. Podrían hacer otro zoom con toda esa parte legal. En Colombia casi no se encuentra info sobre este modelo. Y para hacerlo de manera profesional, claro que sí, podemos hacer otro, pero también te invitamos, y acá voy a poner las redes y también invito a Mauricio a poner las redes de Mauricio, las redes de Century 21 Evolution en Medellín, voy a poner las redes de Asohouse, es @Asohouse casi en todas, pueden entrar al canal de YouTube y ahí hay bastantes webinars que abordan el tema normativo, ¿sí? También les voy a compartir la página web de Asohouse donde pueden encontrar los webinars, información de interés. Hicimos una gran alianza hace poco con Legalmente, una compañía muy, muy interesante de asesoramiento eh, jurídico. Joaquín Cerón Moreno, Juan Camilo, ya existe una agenda para Expo House. Bueno, gracias Joaquín por recordarme. Para los que no conocen, tengo una primicia bien interesante y les voy a poner también la página web. Estamos desarrollando en la ciudad de Medellín el 11 y 12 de octubre Expo House, la primera feria de las rentas cortas y vacacionales de Sudamérica, ¿sí? Y la más grande de Latinoamérica. Joaquín, estaremos compartiendo la agenda, vamos a compartir espacio
con Mauricio, que nos va a hablar también de rentas medias y de muchas otras cosas interesantes. Bueno, los invito también a seguir las redes de Mauricio, las está compartiendo, y les voy a poner la web de la Feria Expo House, 11 y 12 de octubre en Medellín, todos invitados. Vamos a tener agenda académica, panelistas muy interesantes como el que tuvimos hoy en este webinar, y demás. Entonces los esperamos. expohost.travel es nuestra página. Y bueno, Mauricio, muchas gracias como siempre, y lo menciono en otros escenarios. Es muy interesante compartir tanto personalmente contigo como esos escenarios. Tienes mucho criterio y mucho análisis, mucha experiencia, y es absolutamente enriquecedor. Tenemos que hacer otro espacio y ya tratar temas un poco más allá, ya habiendo dado apertura a este interesante mundo, y realmente es muy interesante, de las rentas medias. Genial. No, muchas gracias a ti, Juan Camilo. También agradecer puntualmente que el señor Joaquín Cerón, que obviamente dejó ahí en el párrafo donde explicaba ya más detalles del ROI, mucho más cuidadoso, más técnico, más minucioso. Obviamente lo quise hacer un poco más desde el aspecto comercial, pero juiciosamente el señor Joaquín Cerón complementó con esa dinámica. No, invitarlos a todos, obviamente, a que sigan siendo muy juiciosos en el tema de toma de decisiones. Yo creo que aquí abre un tema muy interesante, es el tema de productos de inversión inmobiliarios. Sabemos que las rentas son el jalonador real del mercado inmobiliario, porque las valorizaciones o las plusvalías van a ser un poco más la naturaleza del mercado, pero evaluar juiciosamente las rentabilidades de los productos, sus usos, qué grupos profesionales están detrás de ellos y demás, me parece muy interesante. Entonces también pues invitarlos no solamente a que estén ahí conectados con ASOHost, sino que también todo lo que deseen compartir con nosotros, con nuestra red inmobiliaria Century 21, que también los invitamos ahí, como mencionaba Juan Camilo, conozcan también, para quienes no conocen, pues nuestra red internacional, para que tengan ahí un criterio y una conexión, y pues que siempre lo mantenemos muy abierto, así como lo hemos ido haciendo con Juan Camilo, a mirar dónde nos unen los negocios, dónde encontramos, digamos, oportunidades que les podemos hacer un match bien interesantes y pues elevar la categoría de la industria. Muchas gracias, Juan Camilo, de verdad, y a todo el equipo ASOHost. No, gracias a ti, Mauricio, gracias a todos los asistentes. Una horita muy agradable y muy productiva. Entonces, excelente noche para todos y nos vemos en otro webinar de ASOHost. Hasta luego. Hasta luego, gracias.